Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludo cordial para todos. Bienvenidos una vez más a otra transmisión, como todos los sábados, 7 de la noche, hora de Colombia, para hablar otro tema de la tiroides. Gracias por acompañarme como siempre. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene connotaciones muy delicadas. Este tema hay que hablarlo con cuidado. Este es un tema que creo que nunca lo había hablado anteriormente, creo que nunca había tocado en otra oportunidad, pero ya era hora de hablarlo y hay muchas personas que me han preguntado sobre él. Quiero tocarlo no con mucho detalle, sí, pero de manera que se pueda entender y se puede entender desde el punto de vista holístico. Y se trata del cáncer de tiroides. El tema de hoy va a ser cáncer de tiroides. Es un tema, cuando hablamos de cáncer, siempre es un tema que hay que hablarlo con mucho cuidado y con mucho tiento, porque no a muchas personas, cuando uno habla del tema del cáncer, sobre todo cuando uno no es médico, cuando uno no tiene nada que ver con la medicina convencional, pues la gente es muy poca receptiva del tema, pero además eh, no tiene mucha aceptación cuando el médico o el oncólogo no habla de la tiroides, ¿sí? Esto me hace recordar mucho al conocido y extrañado Frank Suárez, una persona que se dedicaba mucho a hablar del tema del cáncer y que bueno, aún no alcanzó a publicar su libro El metabolismo y el cáncer, pero lo que me lleva a esto es a que hoy quiero hablar del tema, pero desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista de lo que yo hago. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Bien, ¿por qué quiero hablar acerca del tema del cáncer de tiroides? Y es porque tengo muchas preguntas sobre este tema y quiero darle respuesta a todas esas personas que me han preguntado por el cáncer y no he querido evadir, no es que quiero evadirlo, sino que es un tema del que no me gusta hablar mucho, aunque yo en mi libro El origen y el fin del hipotiroidismo menciono una que otra cosita. Voy a dar los puntos de vista frente al cáncer de tiroides para que miremos de qué manera lo podemos abordar. Lo primero es que la medicina convencional, hablando de la medicina ortodoxa, la medicina alópata, el pensamiento que tiene la medicina sobre el cáncer, primero, es que es genético, ¿ok? Casi siempre le atribuyen al cáncer una enfermedad genética. Por eso cuando las personas llegan con cáncer donde el médico le pregunta si ha habido antecedentes en su familia de cáncer. Eso es de las cosas primeras que preguntan, es eso. Porque ven que hay una posibilidad genética dentro de la enfermedad. Eso es una cosa. Lo otro que la medicina convencional piensa es que no tiene certeza exactamente de dónde viene la enfermedad. O sea, no tiene claridad de dónde viene el cáncer. Eso es como lo principal de la medicina convencional. Ahora, ¿qué hace la medicina convencional? Bueno, tiene tratamientos para el cáncer, como la quimioterapia. En el tema del cáncer de tiroides, por ejemplo, lo que la medicina convencional hace es utilizar la tiroidectomía, que es cortar la glándula tiroides, hacer radioyodo, que es quemar la glándula. Esas son como las alternativas que tiene la medicina convencional. Otra forma de entender el cáncer es a partir del descubrimiento de la medicina germánica del doctor Hammer, quien le atribuye, él era un oncólogo que también tuvo cáncer y que su esposa también tuvo cáncer, y ambos cánceres aparecieron después del fallecimiento de su hijo. Él le atribuía el tema del cáncer a conflictos emocionales. Es decir, que previamente, antes de que llegara un cáncer, previamente la persona había hecho o había pasado por un acontecimiento doloroso. Y ese acontecimiento doloroso había creado un conflicto biológico y luego había desarrollado el cáncer, ¿sí? Y él tenía su forma de tratar el tema del cáncer a partir de lo que él conocía. Ahora, lo que yo sé a partir de lo que yo pienso del cáncer, es lo siguiente. Antes de contar lo que yo pienso del cáncer, quiero hablarles de una persona, un médico, neuroendocrinólogo ecuatoriano,
que yo le invito a todos que tengan la oportunidad de leerlo. Él tiene un libro llamado Oscar Baca, se llama él, Oscar Baca Ceballos. Oscar Baca es un ecuatoriano que tiene un libro llamado Tiroides y el cáncer. ¿Qué es lo que decía Baca? ¿O qué es lo que dice Baca? Él considera que el 88% del cáncer de tiroides, el 88% del cáncer de tiroides no debería ser operado. ¿Okay? El 88% del cáncer de tiroides no debería ser operado. Eso es lo que él piensa. Él, una investigación que lleva duró más o menos 25 años para poder entender y comprender que el cáncer de tiroides tenía otro tipo de soluciones. Hay un cáncer de tiroides que es más común que todos los demás, que es el cáncer papilar. Hay otro que es el folicular. Hay varios tipos de cáncer, pero el más conocido, el cáncer que más se conoce y que más se opera es el papilar. Frente al tema del cáncer, yo pienso lo siguiente. Bueno, siguiendo hablando de Baca. Baca lo que decía o lo que dice es en su libro, menciona que el cáncer aparece después de que el ritmo metabólico se pone lento, se ralentiza. Que cuando una persona empieza a cambiar el ritmo interno, se ralentiza y se pone más lento, empiezan a aparecer enfermedades como la epilepsia, como el Alzheimer, como la hipertensión y como el cáncer. Y él tiene su método para tratar el cáncer, que es no es ahí donde quiero entrar porque no es la parte que me interesa. Lo que yo coincido con Baca es que efectivamente hay soluciones. Mi punto de vista del holístico, yo considero que hay soluciones frente a este tipo de enfermedades. Y las hay soluciones porque cuando uno entiende el cuerpo y uno sabe que el cuerpo tiene esa capacidad propia de autosanación, de autocuración, uno puede comprender que el mismo cuerpo tiene esa capacidad para mejorarse y para autosanarse. Entonces, desde ese punto de vista, y yo coincidiendo con Baca, quien habla acerca del tema del cáncer de la tiroides, y coincidiendo también con esa teoría de Frank Suárez, de quien mencionaba al principio, sé que muchos de ustedes lo conocieron, efectivamente el metabolismo tiene mucho que ver con el asunto. En el hipotiroidismo, por ejemplo, cuando yo hablo de hipotiroidismo, siempre que menciono el hipotiroidismo, estoy hablando del metabolismo lento. Siempre que hablemos de hipotiroidismo, vamos a hablar de metabolismo lento. Metabolismo lento significa que el cuerpo carente de energía, el cuerpo que no tiene esa capacidad de movimiento y de movilidad, pues entra en un receso, entra en una ralentización y es cuando vienen las enfermedades. ¿Qué pienso yo acerca del tema del cáncer? El cáncer es una enfermedad metabólica y entendiendo el cáncer como una enfermedad metabólica, que no lo digo yo, lo dicen muchos médicos, lo dicen muchos científicos, entendiendo que el cáncer es una enfermedad metabólica, tenemos que entender que todo lo que está relacionado con el metabolismo corporal, con lo metabólico, tiene que ver con la tiroides. La tiroides es esta glándula que maneja todo el metabolismo corporal. El cuerpo funciona y crea esa energía y que genera esa energía a partir del metabolismo. Cuando hay una enfermedad metabólica, necesariamente vamos a hablar del metabolismo. Tenemos que hablar de metabolismo. Y si hablamos del metabolismo, tenemos que hablar de la glándula tiroides. Entonces, antes de que llegue el cáncer a una persona, ese es mi pensamiento muy personal, muy mío, muy holístico, a partir de lo que yo hago, de lo que he venido trabajando desde hace muchos años. Antes de que llegue el cáncer de tiroides o cualquier tipo de cáncer, primero la tiroides ha fallado. La tiroides ha perdido frecuencia natural antes de que aparezca un cáncer. Eso es lo que yo pienso, es lo que yo observo. ¿Por qué? Porque el cáncer es una enfermedad metabólica. El metabolismo del cuerpo, manejado por la tiroides, no puede estar bien si tenemos un cáncer, por ejemplo.
Cuando hay cáncer, hay una pérdida del metabolismo, hay una pérdida de la energía, y quien maneja el metabolismo y la energía es la tiroides. Entonces, hay personas que tienen, por ejemplo, cáncer, pero su tiroides está bien. Es decir, los exámenes tiroideos aparecen bien. ¿Tiene sentido? Para mí no tiene sentido. Para mí no tiene sentido porque la glándula rectora del metabolismo, que es la tiroides, no puede permanecer en un estado óptimo y el cuerpo tenga enfermedades metabólicas. Vaca también decía lo siguiente, y coincido con Vaca también en esto. Dice Vaca, Óscar Vaca Ceballos, que lo invito a que lo lean, a que lo conozcan, a que conozcan su pensamiento sobre el cáncer y la tiroides. Vaca dice, cuando una persona tiene hipertensión, debe realizarse un examen de tiroides. Si una persona padece hipertensión, debe revisar su tiroides. Ahí tiene nuestra explicación. Yo voy a dar la mía frente al tema que es muy parecido a lo que acabo de decir del cáncer. Y es que lo mismo, la hipertensión es una enfermedad metabólica. Y siempre que hablemos de lo metabólico tenemos que hablar del metabolismo del cuerpo, o sea, tenemos que hablar de la tiroides. La diabetes, ¿qué es? Una enfermedad metabólica. Entonces, siempre que hablemos de una enfermedad metabólica tenemos que hablar de la tiroides. ¿Cuál es la relación que hay entonces entre la tiroides, el cáncer, la diabetes y la hipertensión? Pues que el cáncer, la diabetes y la hipertensión son enfermedades metabólicas, solamente por mencionar estas tres más conocidas, o entre las más conocidas. Estas tres enfermedades son enfermedades metabólicas del metabolismo, y la relación que tienen con la tiroides es porque la tiroides maneja el metabolismo corporal. Y claro que sí, hay personas que tienen diabetes, pero su examen de tiroides está muy bien. Hay personas con hipertensión, con cáncer, y su examen de tiroides está muy bien. Pero quienes han venido conociendo mi postura frente al tema, sabrán que los exámenes que se hacen para la tiroides no son muy precisos. Son exámenes errados, no son exámenes que revelan siempre con exactitud el problema. No muestran la realidad en la mayoría de los casos. Unas veces sí, otras veces no. Por eso confiar en el examen de la TSH es un riesgo, porque mucha gente se siente, mire, lo veo todo el tiempo, lo leo todo el tiempo en las redes sociales, lo leo todo el tiempo en los mensajes que me llegan. Yo tengo todos los síntomas que usted menciona, me siento muy mal, pero nunca me han encontrado hipotiroidismo porque mis exámenes salen bien. Eso es un común denominador en la mayoría de la población. Entonces, cuando entendemos esta parte de que hay una enfermedad metabólica, vamos a entender entonces el cáncer. Eso es lo que ocurre con el cáncer. Eso es lo que yo pienso acerca del cáncer. Entendiendo lo que dice Vaca Ceballos, Óscar Vaca Ceballos, sobre el tema del cáncer en su libro Tiroides y Cáncer, yo pensaría de la misma forma. Él dice, para quienes acaban de llegar, dice Vaca, que el 88% del cáncer de tiroides no se debería operar, porque se puede solucionar. ¿Y Vaca quién es? Un neurólogo, endocrinólogo, ecuatoriano, lo pueden buscar. Frente a ese tema, ¿yo qué pienso? Que hay soluciones, siempre hay soluciones en el tema de la tiroides, en el tema de otras enfermedades hay soluciones. En el tema de la tiroides, que es el que me interesa, que es el que me apasiona realmente. Si yo comprendo que mi cáncer evolucionó a partir de una afectación en mi glándula tiroides, voy a empezar a encontrar una respuesta y una solución. Es decir, ¿qué pasa si veo la situación, el cáncer, digamos, viene siendo la consecuencia? Si yo veo el cáncer y me empiezo a mirar hacia atrás, y miro hacia atrás, voy a encontrar el inicio. Hay un cáncer, ok, el cáncer es una enfermedad metabólica, entonces voy a irme más atrás. ¿Qué ocurrió? Ok, hubo un fallo en la tiroides. Ok, hubo un fallo en la tiroides. ¿Y por qué? Y vuelvo otra vez atrás. ¿Qué pasó con la tiroides? Ya sabemos qué pasó con la tiroides. Antes de que se dañara la tiroides, la persona pasó por un evento Carrington.
Entonces, ok, entonces vino el evento Carrington, daño en la tiroides, desarrolló una enfermedad metabólica, efectivamente así fue. Pero primero llegó ese evento, esa situación emocional. Ahí coincido con Hammer en lo siguiente. Hammer, el de la medicina germánica. No coincido en todo lo de la medicina germánica. Leo muchas cosas, me gusta investigar bastante, pero siempre tomo lo que me da más sentido. Por ejemplo, cuando yo escribí el primer libro mío, el de la sobrepeso y la obesidad, leí muchas cosas sobre sobrepeso, leí muchas cosas sobre la obesidad, pero solamente me quedé con lo que realmente no solo me llamaba la atención, sino que me daba todo el sentido. Hay cosas de los mismos libros que me dieron sentido que deseché, que no me interesaron, que no me parecía que por ahí era el camino. Igual está pasando aquí. En el tema de la biodescodificación, en el tema de la medicina germánica, cuando Hammer, el doctor Hammer, que era un oncólogo, médico oncólogo, que decía que el cáncer aparecía después de un conflicto emocional, yo lo que pienso en el tema de Hammer es lo siguiente: no es el conflicto emocional lo que desarrolla el cáncer, no. Es el conflicto emocional lo que desarrolla una afectación en la tiroides. Con la tiroides afectada se viene la enfermedad metabólica, que puede ser un cáncer. No sé si me hago entender con el tema, no sé si estoy claro con el asunto. Lo que quiero explicar es que para mí, desde mi punto de vista, toda enfermedad metabólica sobreviene después de que la tiroides ha dejado de funcionar. Y quienes piensan que porque tienen diabetes, pero su tiroides no ha sido detectado un hipotiroidismo o no ha sido afectada un problema en la tiroides, yo tengo que decir que hay un problema con el diagnóstico, que hay un problema con el examen, y lo digo porque las investigaciones me han llevado a entender que el examen de la tiroides falla. No soy el único que lo dice, lo pueden buscar también. El examen de TSH es un examen errado, presenta falsos negativos. Usted puede tener una enfermedad metabólica como la diabetes y por allá a los 10, 20 años le apareció el hipotiroidismo, pero ya lo tenía antes. Es una cuestión simplemente de analizar esta pequeña operación. Si la diabetes es una enfermedad metabólica y lo metabólico es del metabolismo y el metabolismo lo maneja la tiroides, entonces la tiroides falló antes de que llegara la diabetes. Entonces tienen que revisar las personas que tienen alguna enfermedad metabólica, revisar previamente qué otras situaciones frente al tema de la tiroides pueden realizar. Por ejemplo, no solamente el examen de TSH, sino también un perfil tiroideo completo. También hacerse la prueba del termómetro, que ya la vimos aquí en otro momento. Probar el termómetro, que es una prueba muy fiable, incluso más que la TSH. Otra prueba, la del termómetro, es una prueba también desarrollada, es una prueba, digamos, es un mecanismo que desarrolló también un endocrinólogo, y como él, y como Vaca, y como Hammer, hay muchos médicos por ahí, endocrinólogos, oncólogos, que también tienen una visión distinta acerca del mundo, acerca de la salud, donde fusionan todo lo que es la mente, el cuerpo, las emociones y la energía. Por eso pueden concluir cosas como esta. La medicina convencional no concluiría esto. No concluiría esto porque solamente diría que es un tema genético y en otros casos no se sabe de dónde viene el cáncer, solamente sabemos cómo tratarlo y a la manera en que lo hace la medicina convencional. El tema del cáncer es, como decía al principio, es un tema, hablar del cáncer es de mucho cuidado, por eso no quiero ahondar mucho en el tema, simplemente que las personas, simplemente redirigirlos a la investigación de Oscar Vaca, quien habla acerca del cáncer de tiroides y dice que no debería ser operable, un cáncer de tiroides no se debería operar en el 88% de los casos. Él tiene su teoría. La mía es que si una persona logra identificar su evento Carrington, una persona logra encontrar las macroemociones que sostienen la enfermedad, pueden lograr resolver el problema.
Creo que las personas cuando comprenden de dónde viene el asunto, cuando uno entiende de dónde parte todo, cuando uno lo comprende, creo que uno puede encontrar la verdadera solución. Y es ahí donde hay que entrar a mirar, a investigar. ¿Dónde está el punto de partida de la enfermedad para poderlo resolver? Realmente, hay otros doctores, investigadores médicos que pueden encontrar en algún lado cuando hablan del cáncer y dicen que el cáncer realmente no es una enfermedad. El cáncer es una reacción simplemente del cuerpo, es una manifestación del cuerpo que está indicando que algo está funcionando mal. Y yo pienso también de alguna manera que es así. Mire, en los seminarios del evento Carrington, yo lo que muestro es que cuando una persona tiene muchos síntomas o cuando una tiroides está muy disfuncional, cuando la frecuencia cae mucho más, ¿se acuerdan que les he hablado acerca de Tainio, la persona que le colocó, que pudo medir las frecuencias del cuerpo humano? Tal vez la única persona que logró hacer esa medición de frecuencias. Él lo que hizo fue que al medir la frecuencia se dio cuenta, por ejemplo, que la tiroides tenía una frecuencia natural de entre 62 y 68 MHz. Esa es la frecuencia de la tiroides. Y que cuando llega el hipotiroidismo, esa frecuencia cae a 57 MHz. ¿No? Esa frecuencia en 57 MHz puede caer muchísimo más, puede bajar mucho más. ¿Cómo puede caer más? En el estrés. Por eso cuando yo hablo de que el estrés es el principal enemigo de la tiroides, me estoy refiriendo justamente a esto. Cuando esa frecuencia sigue cayendo de 57 para abajo, 56, 55, 54, 53, 52, ya nos encontramos con una diabetes. Eso lo descubrió Tainio. 52 diabetes. Entonces, una persona, por ejemplo, llega con hipotiroidismo. Yo entiendo que si la persona llega con hipotiroidismo, su frecuencia está en 57 MHz. Pero si una persona me busca y llega con diabetes y con hipotiroidismo, yo no puedo pensar es que está en 57 MHz. Está mucho más abajo en 52 MHz. ¿Y qué ha hecho que esa frecuencia cambie y baje mucho más y baje mucho más? Pues lo que ha ocurrido es que el estrés es el que ha hecho que esa frecuencia empeore la salud. Esa frecuencia natural de resonancia sigue cayendo y sigue cayendo. Y cae y cada vez más cae a partir del estrés, de cualquier tipo de estrés que vive una persona. Esa frecuencia se cae. Cuando llega a 42 MHz, estamos hablando de cáncer. Una persona con cáncer tiene su frecuencia natural de resonancia en 42 MHz. Eso es lo que está ocurriendo. Una persona cuando está en 25 MHz está muerta. En esa frecuencia no vive nadie, según la investigación de Tainio. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que las personas se cuiden mucho del estrés. Las personas que tienen hipotiroidismo se cuiden demasiado del tema del estrés. Porque si no logran recuperar esa frecuencia natural, si la van a seguir manteniendo en 57 donde hay hipotiroidismo, por eso la repolarización es importante, porque la repolarización lo que hace es levantar esa frecuencia, ayudar a sostenerla, mantenerla en su estabilidad entre 62 y 68. Pero si te quedas en 57 MHz y no haces nada por la tiroides, cada vez que vivas situaciones estresantes, cada vez que pases por momentos, experiencias negativas, momentos de dolor y sufrimiento, la frecuencia va a ir más para abajo y ahí vienen las otras enfermedades metabólicas, como el cáncer, como la hipertensión y como la diabetes, además de otras. Por ejemplo, la artritis, esa es otra enfermedad metabólica. ¿Qué es lo que mire, cada parte del cuerpo humano tiene una función importante en el cuerpo. Cada parte tiene una función fundamental en el cuerpo humano. Cada elemento, cada tejido, cada órgano. Cada elemento tiene un trabajo que hacer en esta máquina llamada cuerpo humano. ¿Sí? Como un carro, como un vehículo. Cada pieza de ese vehículo, cada parte del vehículo tiene una función dentro de ese vehículo. Si le quitamos una pieza, pues el carro no va a funcionar al 100%. Quitar la glándula tiroides cuando hay un cáncer
que yo entiendo que la medicina convencional solamente comprende quitarla y ya, porque es la solución más rápida que encuentra, o tal vez la única solución que conoce. Hay varias cosas cuando quitan la tiroides, y lo menciona Vaca en su libro. Cuando se corta la tiroides, se cortan también unos circuitos que van conectados al cerebro y van conectados al corazón. Aún así, el cuerpo funciona sin tiroides y tomando la levotiroxina. Así funciona el cuerpo igual. Hay personas que no tienen tiroides y que llevan una vida normal tomando levotiroxina. Pero claramente hay un corte de comunicación, de circuitos, una conexión que hay con el cerebro y el corazón. Lo menciona Vaca en su libro, la tiroides y el cáncer. Y quería hablarles de esto porque, bueno, tengo muchas preguntas acerca del cáncer, bastante preguntas. Hay una a las que no le puedo dar respuesta, no porque no conozca el tema, sino porque prefiero omitirlo, porque no soy médico, porque no soy endocrinólogo, porque no soy oncólogo. Todo lo mío es desde mi técnica holística, desde mi trabajo, desde mi apasionamiento por la tiroides. Entonces hay temas que no. Pero sí quiero traer referencias, tengo que traer a Vaca, tengo que traer a Hammer, que era un oncólogo, y por supuesto mi punto de vista acerca del tema de la tiroides. Lo que sí coincidimos con Vaca es que efectivamente, antes de la enfermedad viene un metabolismo lento. Y para mí, ¿qué es un metabolismo lento? Pues un hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo que realmente es el que crea, el hipotiroidismo crea el metabolismo lento. Y el metabolismo se ralentiza a partir de una tiroides que no funciona correctamente. Bueno, vamos a mirar aquí por acá. Janet pregunta, ¿por qué me da mucho desvanecimiento? Me siento muy mareada. Yo asumo que todas las personas que entran aquí, en su mayoría tienen problemas con la tiroides, ¿no? Entonces, si tienen problemas con la tiroides, voy a dar respuestas a partir de estas preguntas. Bueno, Janet, el desvanecimiento, hay dos cosas ahí. Son dos síntomas de un hipotiroidismo, tanto el desvanecimiento como el mareo. Son dos síntomas que se parecieran, pero no. El mareo, que tiene que ver mucho con el vértigo, es esa sensación de que todo me está dando vueltas. Esa sensación de que todo me da vueltas. ¿Okay? Es distinto. En el desvanecimiento tengo la sensación de que me voy a ir hacia un lado con esa sensación de que me voy a desmayar o de que voy a caer al piso. Son dos diferentes. Pero, Janet, ambas tienen que ver con el hipotiroidismo. Un hipotiroidismo que no está bien tratado y que requiere que le pongas atención porque son dos síntomas bastante molestos. Dos de los 70 síntomas y que son bastante molestos. Vamos a ver qué más preguntas hay aquí. Bueno, primero, como siempre, saludándolos por estar aquí, por acompañarme, como todos los sábados. Mel desde Cali, ¿qué tal Mel? Liliana también. Buenas noches a Teresa. Susana, gracias a ti Susana por estar aquí. Norma pregunta, me gustaría que comentaras algo de la fibromialgia. Bueno, la fibromialgia, también desde el punto de vista de lo que yo hago, la fibromialgia no es otra cosa que un síntoma más del hipotiroidismo. ¿Okay? Las personas con fibromialgia, sé que la misma medicina convencional, a la que yo aprecio, con la que no tengo absolutamente nada contra ella, esa medicina convencional que me ha servido cuando la he necesitado, piensa que la fibromialgia, piensa varias cosas sobre la fibromialgia. Primero, varias cosas, que es una enfermedad autoinmune. Segundo, que es una enfermedad idiopática, o sea que no tienen ni idea de dónde viene. Tercero, que es una enfermedad genética. Y hay gente médicos incluso, que piensan que la fibromialgia no existe, que simplemente es un tema de la cabeza de la persona. Lo que yo pienso es que la fibromialgia sí existe. Por supuesto que existe la fibromialgia.
no es una enfermedad autoinmune, no es una enfermedad genética. La fibromialgia es un síntoma más del hipotiroidismo. La medicina convencional la trata como una enfermedad reumática y manda medicamentos para la fibromialgia tomándolo como una enfermedad reumática. Pero realmente no, es un síntoma más. Si ustedes miran la fibromialgia y comparan los síntomas de la fibromialgia con los del hipotiroidismo, se van a dar cuenta que se parecen muchísimo. ¿Pero por qué se parecen tanto? Entonces hay quienes dicen, claro, yo no sé qué es lo que tengo porque es que se parece tanto al hipotiroidismo, pero realmente lo que está pasando es muy sencillo. Lo que tú tienes es un hipotiroidismo, por eso tienes los síntomas. Y la fibromialgia hace parte de esos síntomas. En un hipotiroidismo se pueden llegar a ver hasta 70 síntomas. Y uno de esos 70 síntomas es la fibromialgia. Entonces, si tiene fibromialgia pero no ha sido diagnosticada con hipotiroidismo, yo te recomiendo que te revises, que te hagas el examen cada vez que puedas, el de la TSH, para identificar el hipotiroidismo. Ahora, si puedes hacerte un perfil tiroideo, hazte un perfil tiroideo para mirar si de pronto el perfil tiroideo te ayuda a identificar el problema. Si no, hazte un test, el test de la tiroides, de los 40 síntomas, que lo tengo publicado. Hazlo, porque la mejor manera de saberlo es ahí. Si no, hazte el test del termómetro, que también lo expliqué en un en vivo anterior, y ahí te vas a dar cuenta si tienes un hipotiroidismo o no. Son cosas que para la medicina convencional no tienen mucho sentido, pero para el que ha experimentado este asunto, ¿cómo sé yo que la fibromialgia es un síntoma del hipotiroidismo? No solo por las investigaciones, sino que cuando una persona llega con fibromialgia a mi consultorio y hacemos todo lo que hay que hacer para la tiroides, repolarización y todo lo demás, la fibromialgia desaparece. Entonces, no voy a decir que es que la repolarización quita la fibromialgia, no es así. La repolarización organiza la glándula tiroides y se va la fibromialgia porque es un síntoma. Eso tengo para contarte, Norma, acerca de la fibromialgia. Pregunta Isela, ¿tengo nódulos? ¿Puede darme cáncer? Bueno, los nódulos son unas bolitas que aparecen en la glándula tiroides, son unos recrecimientos que aparecen en la glándula. No significa que si tienes nódulos vayas a tener cáncer. Los nódulos son bastante comunes en el hipotiroidismo y en muchas personas con disfunción tiroidea. No es que sean normales, ¿ok? Simplemente son comunes, o sea, pasa mucho y se ven bastante en las personas. Incluso hay personas que tienen nódulos en su tiroides y los exámenes de laboratorio salen bien. Otra cosa que no entiendo, ¿sí? Pero bueno, entiendo que el examen sale mal y que no es preciso, que es muy errado. Pero no entiendo cómo no se puede entender que si la tiroides tiene nódulos, esos nódulos no tienen por qué estar ahí, no tienen nada que hacer ahí, algo está pasando con la tiroides, no importa que el examen salga bien. Para mí debería ser un indicador que algo está pasando con la glándula. Hay nódulos que se vuelven cancerosos. Sí es cierto que eso ocurre, hay nódulos que se vuelven cancerosos. La medicina convencional simplemente ve el nódulo, lo analiza, te hace una biopsia, la revisa. Si lo ve que no es de cuidado, que no es de peligro, te va a decir es un nódulo benigno, no hay problema, esperemos un ratico a ver qué va a pasar. Y efectivamente le da tiempo a la enfermedad o le da tiempo al nódulo para que se desvanezca, porque se pueden desvanecer o también pueden crecer. O sea, no siempre el nódulo, de hecho es un porcentaje muy bajo que los nódulos se vuelvan cancerosos, pero puede pasar. ¿Qué te recomendaría yo en el tema de los nódulos? La repolarización es fundamental, que hay que hacerla. Hoy casualmente estaba dictando el otro seminario de repolarización. Es bien interesante cuando ustedes comprenden lo de la repolarización y lo fundamental que es repolarizar la glándula tiroides. Cuando ustedes comprenden por qué es tan importante hacerlo, van a encontrarle mucho sentido a todo. Pero hay un video que yo tengo aquí en mi página que puedes ver acerca de cómo repolarizar la glándula de manera natural.
Te recomiendo especialmente la repolarización y te recomiendo especialmente el tema del estrés. Cuídate mucho del estrés porque el estrés, desde lo que yo he visto y desde lo que yo hago, es una causa muy principal del crecimiento y alteración de estos nódulos. Entonces cuídate mucho del estrés, que es no solamente el principal enemigo de la tiroides, sino el principal enemigo de las disfunciones tiroidea y de este tipo de manifestaciones. ¿Okay? Piensa que cuando te aparece un nódulo, piensa esto, la forma como tu cuerpo tiene para mostrarte y decirte que algo está pasando adentro es a través de señales, a través de manifestaciones. Los nódulos son un síntoma, para mí, son un síntoma de un daño en la tiroides. Entonces, el cuerpo lo que hace es mostrarte que algo está funcionando mal, mostrarte que algo está pasando mal. Voy a ahondar un poquito más en el tema del cáncer. Cuando hay investigadores que dicen que el cáncer no es la enfermedad, sino un síntoma. Y sí, miren, el cuerpo, cuando se dice que el cuerpo habla, es cierto que el cuerpo habla, pero no es que te hable al oído, no. El cuerpo manifiesta, el cuerpo tiene su forma de expresión, es a través de señas en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, digamos, te sale una alergia en la mano, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con esa alergia? De entrada, tú ves la alergia y lo que quieres es aplicarte algo, un corticoide, un antiinflamatorio o un antialérgico para quitarlo. Sí, pero tu cuerpo no quiere eso. Tu cuerpo lo que está diciéndote es, mira, algo pasó adentro o algo está ocurriendo adentro y como tú no te enteras, te voy a mostrar y te lo voy a explicar a través de esto. Y te muestra una alergia ahí. Pero tú solo quieres echarle algo y quitarlo. Pero antes de eso, el cuerpo dice, ok, échale lo que quieras, échale la crema que quieras echarle. Pero antes de eso, escúchame, algo está ocurriendo adentro. Eso pasa exactamente igual con el cáncer. El cáncer simplemente es una manifestación. Miren, por ejemplo, lo que yo pienso, ¿no? Siempre aclaro lo que yo pienso porque es un punto de vista muy holístico y muy personal. Llega una disfunción tiroidea y tienes unos síntomas, tienes 20 o 30 síntomas, pero no les pones atención a los síntomas. El cuerpo dice, bueno, ¿yo cómo le informo a esta persona que estamos mal por dentro y que algo está fallando? Ok, voy a colocarle un nódulo en la tiroides para ver si me escucha, para decirle que algo está fallando con la tiroides. Bien. Te pone un nódulo, pero tú vas al médico, el médico te toca, te dice sí, o te hace una biopsia y te dice sí, hay un nódulo, pero no es peligroso. Esperemos a ver qué pasa. Pero tu cuerpo te va a decir, oye, te avisé que hay un nódulo y no me pusiste atención. Entonces, ok, voy a colocarte otro nódulo. O te hago crecer este para que me pongas atención. Y eso es el cuerpo. El cuerpo te va a avisar y te va a avisar hasta que tú le pongas atención. Y tú dices, sí, tengo otro nódulo, ok, hagamos otra biopsia. Entonces hacemos otra biopsia. Y miramos, no, tienes 2 nódulos ahora, pero todo está bien, son nódulos benignos, esperemos a ver qué pasa. Mientras tanto, tu cuerpo te dice, ok, entonces, como yo requiero que me pongas atención, y tú no me estás atendiendo, te voy a colocar un cáncer en ese nódulo que está ahí. Ahora tienes un cáncer, entonces ahora sí le pones atención. ¿Ok? Entonces, antes de que llegue ese punto, que finalmente son síntomas, son expresiones de tu cuerpo, son manifestaciones, antes de que llegue eso tú lo puedes evitar. Si escuchas el cuerpo, si lo entiendes. Entonces, por ejemplo, tú que me preguntas el tema de los nódulos, sí, el tema de los nódulos es un síntoma, podría convertirse canceroso, no tiene que serlo, de hecho lo explico, es muy poco los casos donde hay cáncer de nódulos, pero puede pasar. Pero más que si es canceroso o no, piensa en lo que te acabo de decir. Búscale una explicación a ese nódulo, porque apareció, qué está ocurriendo adentro. Entonces, si tú entiendes qué está pasando adentro, tienes que retroceder. Ok, tengo nódulos, por lo tanto es un síntoma de mi hipotiroidismo. Ahora, entonces tengo hipotiroidismo, ¿por qué apareció el hipotiroidismo? Hubo un evento Carrington, entonces tengo unas macroemociones y todo el cuento que ya conocen ustedes. De esa manera y de esa forma vas a poder resolver el problema.
Y si te digo que el estrés es una de las principales causas, pues cuídate del estrés y empieza a manejarlo de la mejor manera. Bueno, hola Xiomi, ¿cómo estás? Dice, hoy el médico me revisó el examen de TSH y salió en 0.87, dice que estoy bien, pero como dices tengo muchas dolencias y casi no duermo. Ok, una TSH en el punto que dice 0.87 es una TSH que está en un muy buen nivel de rango, que está en un buen nivel de referencia, ¿sí? Eso es cierto, estás en un buen rango de referencia. ¿Por qué te sientes mal? A pesar de que tu examen dice que todo está muy bien. Incansablemente, lo he mencionado en muchas oportunidades, tienes que mirar los otros factores. Obviamente tienes un medicamento, me imagino, no sé cuánto estarás tomando, pero tienes que revisar lo otro. Si ustedes solamente se quedan con el tema del examen, con el tema de la levotiroxina, hoy lo explicaba en el seminario, hablamos de repolarización, la importancia de esto. Si ustedes se quedan solamente con la levotiroxina y el examen, cuenten con que no van a tener o no van a alcanzar esa mejoría al 100%. No la van a alcanzar porque allá afuera, bueno, en la medicina convencional no hay más opciones que la levotiroxina. No existe nada más en la medicina convencional que la levotiroxina para tratar el hipotiroidismo, no hay nada más. Si tú te quieres quedar con el medicamento, perfecto. Cuando yo hablo de esto, no me malinterpreten porque no estoy diciendo que no lo tomen. Las personas que me escriben y me preguntan, ¿entonces no debo tomar el medicamento más? No, yo no estoy diciendo eso. A nadie le he dicho que no tome el medicamento. Quien debe quitarle el medicamento es su médico. El que se lo puso es el que debe quitarlo. Su endocrinólogo, su internista o el médico que le esté tratando es el que debe quitarlo. Pero para que su médico le quite el medicamento, y lo hizo un en vivo hace poco que decía, ¿por qué su médico nunca le quitará la levotiroxina? Para que lo haga tienen que entenderlo, es decir, tienen que darle señales a su médico, mostrarle que todo está muy bien. No solamente el examen, sino que tú te sientes muy bien. Entonces, si tú te sientes muy bien, no hay ninguna dolencia, no hay ninguno de los 70 síntomas, todo lo contrario, te sientes muy bien. Y además de eso, tus niveles de TSH están perfectamente, tu perfil tiroideo está muy bien, tu médico no debe tener otra opción que decirte, ok, vamos a bajar este medicamento a la mínima expresión, 25 menos de 25 microgramos, y luego a tu próximo control tu médico preguntará, ¿y cómo te sientes? Tú dices, me sigo sintiendo bien aún con 25, tu médico dice, quitémoslo, ¿sí? No todos los médicos lo van a hacer, pero hay médicos que entienden este mecanismo y van a decir, ok, quitémoslo. Si te sientes muy bien y todos los exámenes están bien, pues quitémoslo. Pero para que llegues a ese punto tienes que entender todo lo que hemos hablado acá. Tienes que entender los bloqueadores, por ejemplo. O sea, son 10 bloqueadores. Si tú no entiendes esos 10 bloqueadores, hoy los veíamos en el seminario, las macroemociones, son 10 bloqueadores, 10. Si no resuelves esos 10 bloqueadores, la repolarización no es un bloqueador, la repolarización es un mecanismo de repolarizar, de vibratorio energético que es necesario hacer. Pero aparte de eso están los 10 bloqueadores, entonces ahí están las macroemociones, el estrés, el hígado graso, el conflicto hormonal, los tóxicos, los medicamentos antitiroideos, los alimentos antitiroideos, el oxígeno, el ejercicio, me escapa uno que no recuerdo ahora. Son 10, hígado graso ya lo dije, 10. Si tú no resuelves o no miras cuál de esos 10 está pasando en ti, o cuál de esos 10 bloqueadores están ocurriendo, pues tú te puedes sentir, tu examen puede salir muy bien, pero si no lo resuelves eso y no repolarizas la glándula, pues ahí no vas a encontrar la solución. ¿Okay? Trabaja en esos temas, revisa lo de la repolarización, revisa lo de los bloqueadores y ahí vas a encontrar la solución.
Mis anticuerpos, pregunta Sonia, siempre salen súper altos. Mi endocrino no ha podido bajarlos ni subiendo dosis. ¿Qué se puede hacer? Tus anticuerpos, o sea que, Sonia, o sea que tienes Hashimoto, me imagino. Bien, los anticuerpos que menciona Sonia, lo que está diciendo Sonia es que seguramente tiene lo que tiene, es tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que ataca el tejido tiroideo y lo destruye, y eso desarrolla un hipotiroidismo. No sé qué medicamento estás tomando. Cuando tú dices aumenta la dosis, no sé a qué dosis te refieres. Porque la levotiroxina, si hablo de la levotiroxina no está hecha para tratar, o sea, para la autoinmunidad, no está hecha para el Hashimoto, ¿no? Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto desarrolló un hipotiroidismo, y si tomas levotiroxina es para el hipotiroidismo, no para la tiroiditis de Hashimoto, ¿okay? Tienes que mirar qué estás haciendo para la Hashimoto. Más allá de lo que está pasando, porque tu pregunta va enfocada a la Hashimoto, más allá de lo que pase con tu hipotiroidismo, tu medicamento, tus síntomas y todo lo demás, voy a responder a tu pregunta frente a Hashimoto. Yo recomiendo muy especialmente a las personas que tienen Hashimoto que revisen la alimentación, fundamentalmente la alimentación, especialmente alimentos como el trigo, alimentos que contienen trigo, como el centeno, como todo lo que traiga gluten, ¿sí? Gluten, trigo, centeno, ese tipo de la cebada, ese tipo de alimentos tienen gluten, y el gluten es un causante de esa tiroiditis de Hashimoto. Entonces mira cómo esas proteínas del gluten pueden estarte causando eso. Entonces se elimina. Si en verdad ha sido muy difícil bajar los anticuerpos, revisa, por ejemplo, tu alimentación. Quita el gluten de tu vida por un tiempo. Bueno, digo de tu vida, pero realmente no, por un tiempo, para que hagas la prueba si puede ser el problema. Aléjate del pan, aléjate de la tostada, aléjate de las galletas, lo que contenga trigo puede estar causando eso. Quienes no tienen tiroiditis de Hashimoto y tienen hipotiroidismo, no se confíen, pueden desarrollar tiroiditis de Hashimoto. Tengo un en vivo que hice hace poco sobre el tema, les recomiendo que lo miren. Te recomiendo también especialmente hablo de las cosas que yo más veo que son muy agresivas para el cuerpo y pueden causar esa enfermedad autoinmune y esos niveles altos de anticuerpos. Está la leche de vaca, ¿sí? La leche de vaca que venden en los supermercados, la de bolsa, no importa que sea descremada, no importa que sea lactosada, no importa que sea entera. Procura alejarte de ella y del trigo. Revisa que no tengas, por ejemplo, en tu cuerpo el virus del Epstein-Barr, que es también otro que miméticamente puede causar esa acción del sistema inmunológico. Revisa estos alimentos que puede ser la causa ahí. Creo que ahí puedes encontrar una solución, o parte de la solución. Ve por partes, ve identificando qué puede ser, pero en el tema del Hashimoto te recomiendo muy especialmente esto. Esos alimentos. Bien, vamos a ver qué más hay por acá. Bien, escribe Mayo, ¿por qué si mi TSH está... A ver. ¿Por qué si mi TSH está... No entiendo lo que escribiste, ¿me ayudas, Mayo, por favor, para poder entender? Desde 2018 me siguen dando 100 de levotiroxina. ¿Por qué si mi TSH está bueno, no, explícame el número que tienes ahí porque no lo comprendo y ya respondo a tu pregunta. ¿Cómo se sube la energía en watts como se mencionó? ¿Cómo se sube la energía? Pregunta Rosy. Bueno, no estamos hablando de energía, megahertz. Hablo de watts y no hablo de megahertz. La forma como la tiroides recupera esa frecuencia natural es a través de la repolarización. La repolarización es un proceso vibratorio energético
que busca normalizar la frecuencia natural de la tiroides. Lo que busca es que esa frecuencia se ponga en un nivel muy estable, que logre subir esa frecuencia o ponerla establemente entre 62 y 68 MHz, que es el punto donde la tiroides debería estar. Recuerden que cuando hay hipotiroidismo la tiroides ha caído a 57 y lo que se busca es que ella se encuentre entre 62 y 68. ¿Cómo se logra? Repolarizando la glándula. No conozco otra forma de hacerlo. La forma de repolarizarla, mi forma de hacerlo, viene o parte desde la investigación de George Lakhovsky cuando él desarrolló hace muchos años un generador de ondas múltiples y a partir de ahí encontré la investigación y por ahí desarrollé el tema de la repolarización. Hay formas naturales de hacerlo. Hay formas naturales de hacerlo que te van a ayudar con repolarizar si no puedes, por ejemplo, utilizar campos magnéticos como los que yo utilizo para la repolarización, como estos campos que ayudan a repolarizar la glándula tiroides, o como les mencioné también, las próximas semanas estará disponible ya el dispositivo para que ustedes puedan repolarizar la glándula en su casa. Esa es la forma que yo conozco para hacerlo. Bien. Dice María Margaret: mi perfil tiroideo, pero bueno, no entiendo tu pregunta. Tienes un perfil tiroideo y muestras el perfil tiroideo. Estoy tomando Eutirox de 73, pero ¿qué quieres saber acerca de lo que preguntas? Cuando son varios nódulos, dice Marcela. Bueno, cuando son varios nódulos era lo que hablaba. Si tú no manejas las situaciones estresantes, lo que va a ocurrir es eso. Lo que va a ocurrir es que van a aparecer más nódulos. Recuerda que los nódulos aparecen porque lo que quieren es mostrarte el cuerpo, mostrarte que algo está pasando. Piensa esto, una tiroides no tiene por qué tener nódulos ahí, no tiene por qué tenerlos, ni nódulos, ni quistes, no tiene por qué haber un bocio, por ejemplo, la tiroides no tiene por qué agrandarse. O sea, se agranda, pero no debería hacerlo. O sea, cuando se agranda no es que sea normal que pase. Entonces tienes que entrar a mirar qué está ocurriendo, por qué se están apareciendo los nódulos. Pueden aparecer 3, pueden aparecer 4, puede aparecerte bocio y a la vez puede aparecerte más nódulos, que es el bocio multinodular. Pueden aparecer todo eso, pero más allá es entender, ir más atrás y entender por qué te están apareciendo. Aguadulces, ¿qué persona le inspiró en la repolarización? ¿Quién lo inventó? Bueno, la repolarización como tal es un trabajo que hice yo de investigación. Mencioné hace un momento a George Lakhovsky. George Lakhovsky fue un investigador que para la época de la Segunda Guerra Mundial utilizó un generador de ondas múltiples para solucionar muchos temas de salud de esa época. Su investigación me permitió entender, él lo que decía era que cuando una célula del cuerpo perdía frecuencia, llegaba la enfermedad y era necesario utilizar, enviar unas ondas, un proceso energético para poder levantar las células y poder trabajar nuevamente. A partir de ahí yo empecé a entender el asunto y fue, digamos que el tema digamos que la repolarización es un término del que nadie habla. Si tú buscas repolarización por ahí en internet vas a encontrarte con que la repolarización es un tema que tiene que ver con el cabello. Pero si miras lo que tiene que ver con el cabello, se refiere a que cómo se recupera un cabello que está maltratado, algo así es el tema de repolarización. ¿Por qué utilizo yo la palabra repolarización? Porque hay una técnica que utiliza campos magnéticos, y ojalá puedas leerte mi libro porque él lo explicó muy bien. Esa técnica que yo aprendí hace muchos años y con la que empezó toda esa historia en la que yo estoy hoy, utilizaba el término despolarización. Entonces, cuando yo pretendía resolver los problemas de la glándula tiroides a partir de la despolarización, no lo logré hacer. No pude hacerlo. Fue cuando entré a entender qué era lo que estaba pasando y lo que hice fue ajustar el término a repolarización. Bien, bueno, yo estoy terminando. Hola Belén, ¿cómo estás? Desde Chile, un abrazo también. Bueno, yo termino ya con ustedes por hoy. Como siempre, muy agradecido por todo lo que me cuentan. Sufro de tiroides.
Me sacaron la tiroides, dice María. Toma Sotirox de 112, me siento mucho cansancio, depresión y ansiedad. Las personas que no tienen tiroides, que no tienen la tiroides en su lugar, porque se las quitaron, no significa que tenga que sentirse mal. No tienen por qué sentirse mal. La tiroides está bien que no esté, lamentablemente, pues por alguna razón tu médico te la quitó. Yo a veces no culpo a la medicina convencional por esto, no la culpo porque no hay otra, no tienen otra salida, sino su conocimiento los lleva a quitar la tiroides o a cortarla o a quemarla, ese es su proceso. Sobre esto les invito, y nuevamente lo del principio, busquen la investigación de Oscar Vaca Ceballos sobre el ecuatoriano, sobre la tiroides. Él dice que el 88%, y ese es el tema de hoy, que el 88% del cáncer no debería operarse. Te quitaron la tiroides y te sientes mal. Ocurre esto porque seguramente no has visto los bloqueadores, porque aunque no tienes la tiroides, estás tomando el medicamento, tú puedes llevar una vida común y corriente, como una persona que no tiene hipotiroidismo. Lo que debes entender es qué está sosteniendo tu enfermedad. Las macroemociones, que es uno de los 10 bloqueadores. Mira las macroemociones. Para poder encontrar las macroemociones tienes que primero tocar y mirar los bloqueadores. No de otra manera y no de otra forma vas a encontrar la solución al problema. Las personas que aún tomando el medicamento con o sin tiroides en su lugar y se sientan mal, tienen que entender y comprender que hay otras cosas que están fallando. Es que simplemente analicen esto. Una persona que lleva muchos años tomando la medicación y tiene síntomas, pues la culpa no es de la medicación, la culpa es de otras cosas que están pasando en el cuerpo. Y va a pasar mucho tiempo y van a sentirse mal y se siguen sintiendo mal y van donde su médico y su médico no tiene otra opción que el medicamento. ¿Qué le puede decir su médico? La dosis que está tomando es la dosis que es. Bueno, se la voy a bajar. Bueno, se la voy a subir. No puede hacer nada más. Le corresponde a ustedes y a cada uno de ustedes buscar las otras soluciones. Inténtenlo. Miren las posibilidades que hay y que yo he contado aquí. La repolarización y los bloqueadores. Ahí está la solución. O por lo menos es la solución que yo he visto en cientos y miles de personas que tienen problemas como los de ustedes. Bien. Como siempre, agradecido por acompañarme en esta transmisión. Gracias por estar aquí. Nos vemos esta semana. También voy a conectar para que veamos otro tema de la tiroides. Estaré mirando sus preguntas, sus inquietudes. Si hay más por resolver, trataré de responderles. Si no, las dejamos para esa semana. En otro momento nos podamos conectar. Les recomiendo la investigación de Oscar Vaca. Por favor, mírenla. Que mi charla de hoy se basó en la historia y en su descubrimiento sobre el tema del cáncer de tiroides. Bien, les envío un abrazo muy grande, gracias por estar aquí, nos vemos en otra próxima oportunidad. Que descansen, feliz noche.